Sean todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a leer las intenciones por las cuales vamos a ofrecer este santo sacrificio. Si gustan sentarse, por favor. Por los vivos, María Nareli García, Talía Sánchez Lemus, Guadalupe Sánchez González, Imelda González Luna, por los bebés no nacidos, Josefina Duarte, María Concepción Anguiano, Claudia Regalado, Raúl Regalado Jr., Norma Tintos Lozano, José Ernesto Vargas Espinosa, Leticia y María de Jesús del Toro Oceguera, Josefina Cortés Arreguín por su seguridad, hermanas Cortés Arreguín y sus familias, Manuel Uribe Pérez, Aurora Benítez, en acción de gracias por su cumpleaños, Raúl Vargas González, que también está cumpliendo años, por todos los médicos, las enfermeras y el personal de la salud, por la salud de Petra Castellanos Pedrosa, David Ramírez Ábalos, Fidel Ayala, María de la Luz Ortiz, Ignacia Martínez Jiménez, Mercedes Moncada, Dayana Ivette Hernández Gómez, por la salud física y espiritual de Reyes Landeros y Jesús Emanuel Cuevas, Josefina Anguiano León, Carlos David y Antonio Tirado Bonales, Grecia Guadalupe Parra Mendoza, Acela Ramírez Córdoba, por la salud y la paz del mundo entero, por la salud y las necesidades de los sacerdotes, Wilson Salazar, Gilberto Mónico, Carlos Yepes, Roberto Victoria, Mario Arellano, Luis Toro, Bernardo Moncada, Carlos Barrera, Alexandre Pacioli, Marcos Galvis, Carlos Cancelado Velasco, Jesse Leonel Murcia, Wilson Uriel González, Claudio Guerrero, Ismael Robles, Gustavo Castillo, Raymond Pérez, Gregorio King, Perry Laiker, Miguel Arnulfo Babativa, Pedro Núñez, Darío Betancourt, Ricardo López Díaz, Segundo Isaac Vilches Valladolid, Emanuel Cueto Ramos, Christopher Baisorus, José Mejía, Rubén Francisco Bellante, Jesús Hernán Orjuela, Jorge Antonio Onofre, Nahum Gutiérrez, Marcelo Rossi, por el Papa Emérito Benedicto XVI, los sacerdotes franciscanos de María, Santiago Martín y Javier Martín, por la conversión de los esposos Karina y Fernando Sánchez Reyes, Javier Carrillo Centeno, Omar Cuevas, Abraham Cuevas, Juan Celaya y Jesús Cuevas, Ramón Alberto Andrade Romero, Andrés Melquisedec García, por las familias Gómez Ruiz, Sánchez González, Rodríguez Reyes, Sánchez Lemus, Martínez Rodríguez, Sánchez Villaseñor, familia Dávalos, Vargas Guzmán, Vargas Tintos, Pintos Flores, Zamora de la Cruz, Chavarín Magaña, Chávez Rodríguez, Chávez Ríos, por todas las familias que habitan en el sector 6 de nuestra parroquia. Misas gregorianas para los esposos, Gladys del Rocío Guzmán Valencia y Carlos Ernesto Vargas Pintos, Beatriz Eugenia Gómez Zamora y Paul González Ramírez por su salud espiritual. María Guadalupe Rodríguez Ábrica, por las familias Rodríguez Ayala, Partida Aro, Villalobos de Serra, López Flores y Castillo Aguilar, vivos y difuntos. Marta Isabel Cárdenas Rodríguez, Álvaro González Medina por sus necesidades, Juan Rafael López Villalobos, Karina Elizabeth Castillo Aguilar y Juan Manuel López Flores, Anita Ramírez Díaz, Luis Manuel Díaz y Jesús Noel Herrera por su conversión, por la salud de María del Refugio Medina Llanas, Susana Delgado Lerma, Mónica Irazú Cárdenas Rodríguez, Luz Lara Ruelas y Silvia Mendoza Zavala, Emigdia Lorenzo García y Christopher Pederson. Misas gregorianas por el eterno descanso de Javier Chavarín Ortega, José Luis Alamilla Domínguez, Jesús Rodríguez Ayala, Ramón Hernández Cabrera, Abel Cortés Arreguín, Angelina García Castellanos, María Zamora Magaña, Magdalena Puente Puente, Rodolfo Rojas González, José Antonio Araiza Torres, Julián Domínguez Villaseñor, Celina de la Cruz Chávez Anguiano, Bernardino Chacón Sumaya, Fernando Mares Anaya, Edgardo Ramírez, Alexandre Anthony Soto, José Ángel Torres, Antonio Rojas y Rojo, Pablo Dávila, Joaquín Quintero, Máximo Angulo, Marco Antonio Rojas Pacheco, Juan Francisco Hernández Lino, Francisco López y María Concepción Vega Munguía. Por el eterno descanso de José Antonio Navarro Vega, Rosa Lozano Zamora, Rosalba Redondo Arias, Alicia Estrada Espino, los esposos Luis Chávez Montes de Oca y Simona García López,
José Ceballos Salazar, María de la Salud Gutiérrez Soto, Esmeralda Isabel Gutiérrez Velasco, en el 7º día de su novenario, presbítero Héctor Michel Ortega, en su 10º aniversario luctuoso, por todas las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en el que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire las que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de las desgracias, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. De pie.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que la encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor, un momento. La primera lectura nos prepara de alguna manera para entender mejor el Evangelio. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había murmurado contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Verdad? Para morir en el desierto. Y entonces, consecuencia de ese pecado, dice la primera lectura de hoy, vino esa plaga de serpientes que mordían a los israelitas y muchos murieron por ese veneno de las serpientes. ¿Qué hicieron? Reconocieron su pecado, reconocieron su murmuración y entonces pidieron a Moisés que levantara la voz, que clamara a Dios para que les perdonara su pecado, para que interviniera Dios y los librara de aquella consecuencia del pecado. Y entonces es cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en lo alto del monte. Y aquel israelita que hubiera sido mordido por alguna serpiente, con que volteara a ver la serpiente de bronce que Dios le había pedido a Moisés hiciera y pusiera en lo alto del monte, el veneno de la serpiente no le haría ningún daño, ningún mal. Y de esa manera se salvaron los israelitas, ¿verdad? Y esta lectura, les decía, nos prepara para entender el Evangelio, porque Jesús está dialogando con los judíos, descendientes del pueblo de Israel, conocedores de este hecho, de este acontecimiento, de cómo Moisés levantó en alto una serpiente de bronce y el pueblo de Israel se libraba de la muerte.
A esos judíos Jesús les está hablando y están en controversia porque no creen, no aceptan su mensaje, no lo aceptan a él como enviado de Dios. Y entonces Jesús hace referencia a él, a su persona, sobre un acontecimiento que conocían, que es este mismo episodio que hemos leído como primera lectura, pero ahora ya no será una serpiente la que sea puesta en lo alto de un monte, sino será el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. Por eso dice hoy el Evangelio que Jesús les dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Yo soy era el nombre con el cual Moisés había identificado a Dios. Acuérdense cuando Moisés fue mandado al faraón, ¿verdad? Para pedirle que los israelitas salieran, fueran al desierto, etcétera. Cuando dice, cuando me pregunten quién es el que me dijo, ¿qué voy a decirles? Y entonces Dios le dice, diles que yo soy, te envía, ¿verdad? Y esto que conocían perfectamente los judíos, ahora Jesús se los hace de su conocimiento, refiriéndolo a él, a su persona. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. O sea, sabrán que es Dios el que es ahora levantado en lo alto de la cruz, y es ahora Dios el que va a lograr o a realizar la salvación del pueblo suyo, del pueblo de Dios, ¿verdad? De los que van a creer en Jesucristo. Y entonces esta controversia que había entre los judíos y Jesús, parecía que este discurso o esta enseñanza o este descubrir la realidad de su persona, la persona de Jesucristo, descubrirse ante los judíos como el Hijo de Dios, parecería que fuera inútil, ¿verdad? Parecería que no valdría la pena decirles que Él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntan, entonces dinos quién eres, les está de alguna manera manifestando con cosas que ellos entienden perfectamente como presencia de Dios, les está descubriendo que Él es el Hijo de Dios. Yo no hago nada si no el Padre me lo ha pedido, ¿verdad? Y entonces esto que parecía que era inútil descubrirse o desvelarse, darse a conocer como el Hijo de Dios, parecería que no tendría ninguna razón de ser buena porque estaban rechazándolo. Sin embargo, la obra de Dios es la obra de Dios. Los misterios de Dios así son. Nosotros en la realidad humana vamos descubriendo esas cosas. A veces decimos, es que esto es imposible, imposible que esta persona cambie o se corrija o se enmiende, ¿verdad? Imposible que esta situación que estamos viviendo pueda mejorarse. Ya lo hicimos de un modo y de otro y ya no hallamos solución, etcétera. Podemos encontrar muchas situaciones en la vida así. Parece imposible, como que es inútil todo lo que se haga porque no se ve claro cómo reparar, cómo enmendar, cómo recuperar, cómo hacer algo que valga la pena, ¿verdad? O que sea para bien, porque ya se ha hecho la lucha y no se ve claro, ¿verdad? Vamos descubriendo que cuando actúa Dios, las cosas imposibles para nosotros se hacen posibles para Dios y suceden los milagros, ¿verdad? Inesperadamente, el evangelista que nos está narrando la controversia de los judíos con Jesús, dice, al decir Jesús
estas palabras, o sea, al descubrirse como el Mesías, que va a ser levantado, ¿verdad?, en el árbol de la cruz para poder alcanzar la salvación nuestra, termina el Evangelio diciendo, después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Parecía imposible, y no fue que dijera unos cuantos, sino muchos creyeron en él. Y esto es lo que nos da esperanza. Esto es lo que despierta en nosotros la confianza de decir, cuando nosotros pensamos que las cosas ya son inútiles, estamos perdiendo el tiempo en decir o en querer hacer o en querer hablar de tal o de cual cosa, cuando actúa Dios, suceden estos milagros, ¿verdad? Muchos creyeron en él. ¿Y qué significa creer en él? Pues aceptar su palabra. Por lo tanto, cuando se cree y se acepta la palabra de Jesús, se empieza a caminar por ese camino que él va señalando, y entonces de antemano podemos decir, son muchos los que habrían de salvarse, precisamente por ese anuncio que Jesús hace de su persona. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros en estos días de Cuaresma, en estos días ya prácticamente de vivencia de la Semana Santa, ¿verdad? Estos días que vamos a estar meditando más profundamente en estos misterios de su pasión, de su muerte, de su ser clavado en la cruz, ¿verdad?, que es la causa de nuestra salvación. Que nosotros hoy, en estos días, en este tiempo, seamos de esos muchos que creen en Jesús, ¿verdad? Muchos que creen en que Él ha alcanzado para nosotros la vida, la salvación, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Nos da la seguridad de ir o de caminar por el camino correcto, ¿verdad? Que seamos muchos los que creamos en Él y por lo tanto seamos muchos los que alcancemos la salvación que Él ha obtenido para nosotros. Que así sea. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes le agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad.
ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y los hemos recordado desde el inicio de esta Santa Misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La mano al corazón, un gesto de paz para cada uno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si alguno no pueda recibir en este momento la comunión sacramental, le invito a recibir una comunión espiritual diciendo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quienes ya recibieron esta comunión espiritual puedan sentarse. A los demás les llevamos la comunión sacramental a su lugar, diciéndoles a todos el cuerpo de Cristo. Amén.
Ahora de pie, hacemos nuestra última oración. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno, mira con ojos de misericordia a esta porción de tu iglesia amada. Señor, la cosecha es abundante y los trabajadores pocos. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos según tu corazón. Amén. Sigamos pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima para que ella nos alcance de su Hijo Jesús las gracias que más necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor se quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.